Qué privilegio poder estar en la casa del Señor, ¿no? Poder alabar su glorioso nombre. Vamos a ir a Romanos capítulo 12. Seguimos predicando expositivamente sobre Romanos. Y aunque nos vamos a quedar en el versículo 4 y 5, vamos a leer el versículo 4 al 8, ¿sí? Vamos a leer esa porción del pasaje, luego vamos a tener una palabra de oración y un breve resumen y introducción, y entramos en lo que es el mensaje en esta tarde. Romanos capítulo 12, versículo 4 al 8, la palabra del Señor dice: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si el de servicio, en servir, o en el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Versículo 9, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo y seguid lo bueno. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias, Señor, por el enorme privilegio que podemos en esta tarde, Señor, estar aquí reunidos, alabando como lo hemos hecho tu glorioso nombre, y poder compartir de la palabra. Padre, gracias porque es un privilegio poder estar aquí, Señor, libremente. Hay otros hermanos en otros lugares que no tienen estas libertades, Señor, y Padre, realmente estamos agradecidos por poder estar, Señor, aquí en esta tarde. Que obres en nuestros corazones a través de tu palabra, que quites toda distracción, Señor, que seas tú el que nos habla en esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hemos visto, ya venimos viendo hace más de 2 años y medio, la carta a los Romanos, y hemos visto que la carta a los Romanos tiene como una bisagra. Del capítulo 12 en adelante tenemos la parte práctica que se deriva de la parte teórica, que es del capítulo 1 al 11, ¿sí? Hemos visto en la primera sección, del 1 al 11, cómo Pablo presentó el Evangelio, ¿no es cierto? Presentó el Evangelio y todas las misericordias de Dios, todo lo que el Evangelio conlleva, la ira de Dios sobre todo el ser humano, sin excepción, por haberse rebelado, ¿no es cierto?, por el pecado, y ese Evangelio es poderoso para salvar a todo aquel que cree, aquel que se arrepiente y cree por fe en el Señor Jesucristo. Esa salvación es para todos, ¿no es cierto? Entonces presenta el Evangelio, la ira de Dios, la condenación del hombre, y ese Evangelio poderoso para salvar a todo aquel que cree. Y esa es una misericordia enorme de parte de Dios, porque somos salvos no porque merecemos esa salvación, no somos salvos por obras, no es que Dios nos salvó porque vio algo bueno en nosotros y merecíamos que Él viniera a morir en nuestro lugar, sino que lo hizo por pura misericordia de Dios y por su voluntad. Entonces, eso es algo que el apóstol Pablo ha expresado de manera clara durante todos los capítulos, ¿no es cierto?, primeros capítulos. Entonces, luego de explicar todo eso, la condenación, explicar la justificación de que el hombre es justificado por fe, no por las obras, y esa justificación tiene beneficios, y eso lo vimos en el capítulo 5, y continúa hablando de la salvación, de la justificación y toda la reconciliación por medio de Cristo. Ahora, luego de ver todas esas misericordias, y lo hemos visto que son un montón de misericordias de parte de Dios, el apóstol Pablo termina en el capítulo 11 totalmente desbordado, maravillado de todo, no solo el plan de Dios, sino de las misericordias de Dios. Y comienza en el capítulo 12, esto es un repaso para llegar a lo que vamos a ver ahora. En el capítulo 12 el apóstol Pablo comienza con la parte práctica cuando dice: así que hermanos, esa palabra así que es por consiguiente, ¿no es cierto? Ya hablando de todo lo que ha hablado del capítulo 1 al 11, dice: por consiguiente, hermanos, les ruego, les pido, les imploro por las misericordias de Dios, en plural, porque son muchas las misericordias, por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo. Lo que el apóstol Pablo está expresando, Dios está expresando de acuerdo a las misericordias. Todo lo que Dios, Cristo, ha hecho en sus vidas,
consideren todo lo que ha hecho en sus vidas, que uno diría solamente con la salvación tendría que ser suficiente, pero así todo, las misericordias de Dios son inmensas. Consideren todo eso y entreguen sus vidas al servicio de aquel que derramó sus misericordias en su vida. Y esa manera de vivir, de entregar sus vidas a Dios, es una manera lógica, por eso dice, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esa palabra racional es la palabra griega lógicos, que conocemos de lógico. Entonces dice, es la manera lógica en la que un creyente que ha experimentado las misericordias de Dios, lógicamente, de una manera lógica, congruente con su fe, va a querer, va a tomar este paso de entregar su vida por completo a aquel que ha derramado misericordia en su vida. Es un resultado lógico de alguien que ha alcanzado la misericordia de Dios, que ha obtenido la misericordia de Dios. Ahora, para poder entregar nuestras vidas por completo, no un pedacito, no una parte, sino por completo, ¿sí?, nuestra vida a Dios, y es que, como dice, es lo que le agrada, hay dos cosas que tienen que cambiar, y esto lo vimos también, dos aspectos. Y uno es en el versículo 2, que dice, no conformarse a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, no conformarse, no se dejen moldear. Pablo dice, tienen que entregar su vida, esto es lo lógico, sus vidas a aquel que ha derramado misericordia. Deben entregar sus vidas, pero para poder tener una entrega total y poder realmente vivir de esta manera, no podemos dejar moldearnos por el mundo. No se pueden dejar moldear por el mundo. No adopten sus hábitos, sus costumbres, la vida mundana en sí. Todo el mundo, lo que el mundo enseña va a ir en contra de lo que Dios dice. Pablo dice, no hagan eso, más bien, déjense transformar, déjense moldear con lo que Dios dice. Es desechar lo que el mundo presenta y dejarnos moldear por lo que Dios dice. Lo que Dios dice es lo importante, no importa lo que el mundo presente. No voy a poder entregar mi vida por completo a Dios si yo tengo hábitos y pensamientos mundanos y desecho lo que Dios dice. Pablo dice, no hagan eso. Debemos pensar diferente para poder vivir diferente. Y uno dice, Pablo dice, pero en realidad es la palabra de Dios, es Dios quien lo dice, ¿no? Pablo inspirado por el Espíritu Santo. Debemos pensar diferente para poder vivir diferente. Pero Pablo continúa, ¿no es cierto?, más adelante, cuando dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esta manera de vivir no solo es agradable a Dios, sino que es perfecta. No hay error. Vas a vivir de una manera diferente. El creyente tiene que pensar, hey, lo que Dios dice, lo que Él dice cómo debo vivir es perfecto. No hay margen de error. Muchas veces, como creyentes, cuestionamos lo que la palabra de Dios dice. Y el creyente no puede hacer eso. No, pero me criaron diferente, me dijeron que te así porque no entendés mi vida. No importa cómo te criaron, no importa los valores que hayas adquirido de chico, no importa el entorno en el que te manejas o lo que estás viviendo, no importa. Lo que Dios dice es lo que importa, porque eso es perfecto. No hay error. El apóstol Pablo continúa, dice, porque Pablo continúa con otra cuestión esencial. Esto es todo un repaso, ya lo hemos visto. Pablo continúa con otra cosa esencial que también, como dije, hemos visto y que tiene que ver con la condición del corazón. Algo que es fundamental entender, hermanos, para poder vivir en unidad, para poder vivir como iglesia de la manera que a Dios le agrada. Ejercer nuestros dones y crecer cada día más en lo que es la iglesia. Porque el deseo, la voluntad explícita de Dios es que los salvos por la fe deben congregarse y deben vivir en comunión. Está explícito en la palabra de Dios, debemos vivir, congregarnos y vivir en comunión. Ahora, para poder hacer eso de manera bíblica correcta y hacer uso de los dones en el cuerpo de la iglesia, es indispensable el versículo 3 que estamos viendo. No tener más alto concepto, a ver. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros,
que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Espectacular. No vamos a aplaudir porque no somos aplaudir, pero muy bien. No tener un alto concepto de nosotros. O sea, básicamente, ¿sabes qué? No te la creas. No creas que sos el más importante de todos. No estás por encima de todos. No te pongas a un nivel que estás por encima de todos. Ahora, hermanos, muchos toman este pasaje y lo llevan a un extremo también equivocado, creyendo que somos algo que somos un gusano aplastado por un camión de basura que no servimos para nada. No, la Biblia tampoco dice eso, porque habla de dones. ¿No es cierto? No te creas más que los demás, pero no somos gusanos aplastados por el peor camión de basura oloroso. ¿No es cierto? Si saben cómo es un camión de basura. No somos un gusano al cual... No, Dios da dones a cada uno, Dios capacita, y ahora vamos a ver, ¿vale? Entonces, no es ese extremo, no es el hecho de soy más importante que los demás. No te la creas, no sos más importante que los demás. Lo único que merecemos, hermanos, que es la ira y condenación de Dios. El hecho de que Dios, en su infinita sabiduría, gracia, utilice a cada uno, si vaya a dar un don a cada uno y nos utilice, y vamos a ver eso, a desarrollarlo ahora, eso no quiere decir de que podemos subirnos, como decimos, a un pedestal. No nos debemos olvidar de que somos lo que somos por la pura gracia y misericordia de Dios. Sin eso, somos personas condenadas. ¿Sí? Alguna vez alguien dijo, yo no me merezco esto. ¿Qué es lo que mereces? Ira y condenación. Todo lo demás es gracia. Lo único que merecemos, como dije, es la ira y condenación de Dios. No lo tenemos por misericordia, no porque hicimos algo para ganar su misericordia. Los dones que Dios reparte a cada uno para servirle vienen de Él, también es pura gracia. Eso es por misericordia también. Si no tenemos el corazón adecuado, un corazón humilde, las intenciones correctas, nunca lo que hagamos, hablando de servicio, va a ser correcto. Si no hay un corazón adecuado, el servicio no va a ser correcto. Esto es lo que Pablo mencionó en los primeros 3 versículos, que es clave para lo demás del pasaje, lo que vamos a entrar ahora a ver. Si no hay una entrega a Dios, si no hay un cambio de mentalidad, si no hay un corazón humilde, no podemos funcionar de forma correcta y agradable a Dios en la iglesia. Si no existe esto, un cambio de mentalidad, un corazón humilde, no podemos funcionar de forma correcta y agradable a Dios en la iglesia. El versículo 4 y 5, que es donde vamos a centrar ahora, Pablo enseña una verdad esencial. La fe cristiana nunca es individualista, sino es corporativa. Dios llama a todos los creyentes a formar parte del pueblo. La unidad del cuerpo no anula la responsabilidad ni la función personal. ¿Sí? La gracia no elimina la participación del creyente, y esto hay que entender. Hablamos mucho de la gracia, pero muchas veces confunde la gracia y dejamos a un costado la participación activa del creyente. Como que la gracia ya está y nosotros no tenemos ninguna participación. Y está explícito en la Biblia de que hay dones que cada uno tiene y debe servir. Y vamos a desarrollarlo ahora. Humildad, transformación, entrega, saben que son el suelo donde crece una iglesia sana. La humildad, la transformación y la entrega son el suelo donde crece una iglesia sana. Lo primero que quiero ver con ustedes acá en esta tarde es que, versículo 4, fíjense que dice, porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Lo primero que quiero ver que hay una diversidad real en el cuerpo. Una diversidad real. Dice, de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros. Pablo usa una metáfora simple, porque es simple, ¿sí? Amén. Es una metáfora simple, pero es impactante. Usa la metáfora de un cuerpo humano que uno lo lee y decís, se entiende, pero es realmente impactante. Imagínense por un momento un cuerpo, ¿no? Su cuerpo donde la mano decide no moverse porque no es ojo. Parece tonto lo que digo, pero piénsenlo.
O el pie se frustra porque no habla como la boca. Entonces, como no habla como la boca, no se mueve. Un escritor dijo, ese cuerpo no está enfermo por falta de partes, sino por falta de cooperación. Así también muchas iglesias no sufren, muchas de la iglesia no sufre por falta de gente, sino por miembros que no funcionan. Que hay una gran diferencia. Puede ser una iglesia lleno de personas, un montón de personas, hablando de número. Y puede ser una iglesia que no funciona. Porque el problema no está en la cantidad de gente, sino en miembros que no funcionan. La diversidad, hermanos, la diversidad no es un problema, es un diseño divino. ¿Sí? Es un diseño divino. Dios no creó copias. No somos todos iguales, cada uno de nosotros es diferente. ¿Sí? ¿A cuántos les gusta el asado? Pecadores, ¿hay alguien que no le gusta el asado? Bueno, uno pensaría, a todos les va a gustar el asado, muchos no levantaron la mano. ¿Quién les gusta la pizza? Hay algunos que no les gusta la pizza. ¿Qué pasa? Son las dos mejores comidas. Podemos hacer un montón de preguntas y vamos a ver que hay diferencias. ¿Es así o no es así? Algunos son inteligentes y son de River, otros no. Bueno, no vamos a entrar en eso tampoco. Hay diversidad, somos diferentes. A uno le gusta una cosa, a otro le gusta otra, a otro es más callado, a otro es más... No somos iguales, no creo copias. No todos sirven igual, no todos enseñan, no todos lideran. Hay diferencias. La uniformidad en ese sentido nunca fue el ideal bíblico. Bíblicamente Dios capacita, el creyente responde, y los dones no operan automáticamente porque requieren obediencia y fidelidad. Cada uno de nosotros es diferente. Dios ha dado dones, ¿no es cierto? Y en el sentido que no operan automáticamente, sino que requiere que el cristiano obedezca y sea fiel. Y cada uno es diferente. Recuerdo que esto es una materia en el seminario, estábamos tomando, esto fue hace varios años, y estábamos estudiando homilética, ¿sí? Que es el arte de predicar, o sea, cómo preparar los sermones. Y éramos varios jóvenes. Y había un joven que estaba tomando esta materia y deseaba terminar el seminario. Y realmente su manera de expresar le costaba muchísimo. Era un muchacho muy, pero muy callado. Entonces el profesor era un poco especial, porque se paraba atrás, especial en el buen sentido, ¿no? Se paraba atrás y parte de la materia era... Y este hermano decía, bueno, vayan conmigo. ¡No te escucho! Decía al fondo. Vamos a Romanos capítulo... Él hablaba así bajito. ¡No te escucho! Decía él, y lo iba corrigiendo atrás. Y se ponía más nervioso todavía. Parte del examen era eso, predicar. No había nadie. Estaban los estudiantes nada más y él. Iba diciendo, no te escucho, ¿y qué pasó ahí? Y lo otro, y parate para el costado y para acá. Y él terminó rindiendo todo, pero él decía, lo hice porque quería aprender y todo. Pero no, la prédica no estoy para eso. Pero era muy bueno en la música. Tocaba instrumentos, era muy bueno en la música. Era muy bueno trabajando con chicos, con juegos en club bíblico. Era muy bueno en la música. Personas diferentes. Y Dios lo utilizó en eso. Mientras a otro en otra cuestión. La diversidad, hermanos, revela la sabiduría de Dios en usar a cada uno de forma diferente. Y esto no es favoritismo divino. Vayan, mantengan acá conmigo. Porque vamos a hablar de Romanos, pero vamos a Éxodo capítulo 4 y vamos a ver algo interesante. Un ejemplo claro, ¿no es cierto? Pero vamos a ir porque por ahí alguno... Éxodo capítulo 4. Luego este es el llamado que hace Dios a Moisés para sacar al pueblo de Israel de Egipto, ¿sí? Estaban esclavos, el pueblo gemía a causa de la servidumbre, entonces ahí Dios llama a Moisés. Y fíjense lo que dice el versículo 10
en adelante dice, entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le dijo, y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo o al sordo, al que ve o al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. Y él dijo, ay Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, el que él habla bien? He aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Y tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que van a hacer. Ahora, escuchen esto. Él venía poniendo excusas. No, pero no me van a creer, ¿y qué les voy a decir? Y qué. Llegó el punto donde, pero yo no sé hablar, yo no. Estoy diciendo, pará, ¿crees que yo no sé cuáles son tus falencias? Lo que vos, ¿crees que yo no sé? Yo me voy a encargar de capacitarte o poner a alguien, como el caso de Aarón, y vos vas a hacer tal y tal cosa. Volviendo a Romanos, como dije, Aarón hablaba por Moisés al pueblo, y según este relato bíblico, eso fue por diseño de Dios, no por iniciativa humana, eso lo vemos. Hermanos, así funciona. El creyente a veces cree, empieza a hacer lo mismo. No, pero yo no voy a poder. Dios sabe. Dios capacita, Dios sabe qué son las cosas que no podés o que sí podés. Está dentro de la soberanía de Dios. El creyente hace muchas veces lo mismo, como dices, no, pero... Y el Señor empieza, el Espíritu Santo empieza a obrar, ¿no es cierto? Y ves que te empuja a servir en algo, y es como, no, pero y mejor que lo haga otro, y mejor me quedo así, quieto, a ver si todavía me equivoco. Una vez un creyente me dice, yo no quiero servir porque tengo miedo a equivocarse. El que nunca se equivoca es el que nunca hace nada. Hay que permitirse errores. Sí, vamos a aprender de los errores, así crecemos. Esta función, hermanos, el tener funciones diferentes, como vemos acá, que dice de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Esta función, que somos diferentes y cada uno va a tener una función diferente, no implica tener un mayor valor. Escuchen bien, porque esto es importante. Tener una función no implica tener un mayor valor. No todos los miembros, dice, tienen la misma función. La palabra que se traduce acá, función, es la palabra griega praxis. Vamos a ver un poco de gramática acá. En el significado amplio, esta palabra proviene del verbo prazo, ¿sí? Que significa hacer, ejecutar, llevar a cabo. Y en su campo semántico, vamos a decir, incluye acción, actividad, práctica, ejercicio continuo, manera de actuar, podemos decir también. No apunta a una posición teórica, sino a una acción vivida y repetida, ¿sí? Por lo tanto, la idea del término que está diciendo no es simplemente el hecho de tener un lugar, sino más bien lo siguiente. La palabra expresa lo siguiente. No todos realizan la misma actividad práctica. No todos realizan la misma actividad práctica. No todos ejercen el mismo tipo de acción dentro del cuerpo. O sea, este término es dinámico, no estático. Y es importante, hermanos, entender el significado de esta palabra función, porque Pablo no está hablando de rango, no está hablando de posición o honor, no está hablando de eso, sino está hablando de diferentes actividades con el mismo valor. Cuando habla de función está hablando de diferentes actividades con el mismo valor. Tiene el mismo valor el hermano que viene todas las reuniones, ante reunión y barre la vereda, tiene el mismo valor que aquel que está enseñando en la escuela dominical. No, pastor, ¿cómo puede ser? Sí, tiene el mismo valor. El error humano es medir el valor por lo que vemos.
venimos a la iglesia y la vereda está barrida. Y por ahí nadie sabe, pero hubo un hermano que lo barrió. Entras al baño y de repente el baño huele bien. Y si no huele bien, límpielo. Pero huele bien. Es porque alguien, por ahí no lo viste, un hermano lo limpió. No hay chicles pegados en el piso, pues porque alguien lo hizo y lo limpió. Pero normalmente, equivocadamente, erróneamente, medimos el valor de las cosas por lo que vemos. Tiene un gran valor, el hermano enseña, este toca la guitarra, el otro hace, y lo demás no tiene valor. Yo les voy a contar algo personal. Cuando tenía 8 años, recuerdo, 9 años, mis padres iban a una iglesia grande, como yo, una iglesia cachivache, ¿no? Donde pasaba de todo, ¿no? O sea, el pastor predicaba mientras había, esto en serio, eran reuniones de 6-7 horas. Entonces la gente llevaba para comer. El pastor predicaba, se bajaba ese, cantaba, subía otro. Y mientras el pastor predicaba, había una señora que traía una garrafita y fritaba la milanesa para los chicos al lado. Esto en serio, eran 800 personas. Era un desastre, el chico corriendo por todos lados, vendía el libro, otro que vendía CD, ponía la música de fondo, un desastre. Bueno, pasaron un montón de cosas horrendas en la iglesia, desprecios. Me acuerdo para el día del niño, empezaron a hacer fila los chicos porque iban a dar regalo. Y yo era chico y estaba ahí haciendo la fila. Y cuando llego, uno de los hombres me dice, ¿tu apellido? Le digo, Brancatelli, y mira así, dice, no hay regalo para vos. Entonces mi papá viene y dice, ¿qué pasa? Y le dice, no, vos este mes no entregaste el diezmo, así que para tus hijos no hay regalo. El que sigue... Esas cosas pasaron. Después se terminó yendo mi papá, cayó en el alcohol, todo con un tema aparte, pero crecí con un resentimiento de decir, yo no piso nunca más una iglesia, no quería saber nada. Dije, yo jamás vuelvo a pisar una iglesia ni ponerme una corbata. Nunca más. Pasó el tiempo, a los 18 años recién cumplidos, bueno, pasaron muchas cosas. Mi mamá dice, hay que volver a la iglesia. Entonces yo no quería hacer nada. Llego a la iglesia diciendo, son todas iguales, voy a encontrar lo mismo. De hecho, había ido a otras en otros tiempos y había encontrado lo mismo. Y llegué y había un joven que apenas entré, me recibió con una sonrisa y con un abrazo. ¿Qué está pasando acá? Hay algo diferente. Trataron bien, terminó la reunión de jóvenes, me invitan a dormir, a quedarme en la casa porque se quedaban en la casa de unos jóvenes. Y me trataron como si me conocieran de toda la vida. Eso hizo que volviera al otro día, que volviera a 2 reuniones más y terminara conociendo al Señor. ¿Qué hubiese pasado quizás, no? Si me hubiesen rechazado o me hubiesen mirado como un bicho raro, hubiese hecho una iglesia más y me hubiese ido. Algo que parece insignificante como ese hermano que me dio un abrazo, lo cambió todo. Me entero después, o lo noto después yendo a la iglesia, que era algo que habitualmente este hermano hacía, de estar en la puerta y recibir a todos, este joven, con un abrazo, a cada persona que llegaba. Nadie lo notaba, salvo el que entra por la puerta. Diferentes actividades, pero de igual valor. El que recibe a alguien en la puerta, al que está predicando y exponiendo la palabra de Dios. Como dije, tenemos la tendencia a valorar ciertas actividades y menospreciar otras. Y eso debe cambiar porque así no funciona el cuerpo, así no funciona la iglesia. No todos predican, pero todos sirven. No todos son vistos, pero todos son necesarios. Y ¿saben qué, hermanos? Cuando nos empezamos a comparar, porque lo que yo hago no es tan importante y lo que hace el otro, y empezamos a comparar, ¿saben lo que sucede? Damos el lugar al orgullo y nos frustramos. Empieza la frustración. Pero yo no quiero seguir siendo el que barre la vereda. Quiero llegar a ser... Ya empieza el orgullo, porque quiero ser visto.
Y nos empezamos a frustrar, porque ¿por qué siempre soy yo el que no? No importa si somos vistos, somos todos necesarios. Es necesario, hermano, la participación de cada uno en el cuerpo. Yo lo tenía anotado y no lo traje, pero hay un hueso, por ahí vos hermanos sos médicos, así que podemos ayudar. 3 milímetros tiene, hay un huesito en el oído, no recuerdo cómo se llama, que es el que hace las vibraciones. 3 milímetros o algo así. No recuerdo ahora el nombre. Dicen que es el hueso o la parte más chiquita del cuerpo, pero extremadamente necesario. Si eso se daña, hay una audición mala. ¿Qué sucede cuando hay una audición mala? Nos mareamos, empieza a ver, otras cosas se ven afectadas. Tiene 2 milímetros, la importancia. ¿Estás agradecido por la función que Dios te dio? ¿O a veces estás resentido porque no tenés la posición que otro tiene? No contestes, es algo que quiero que ustedes se pregunten. Lo segundo que quiero ver es que tenemos una identidad compartida en Cristo. Dice, así nosotros, ahí el texto dice, siendo muchos somos un cuerpo en Cristo. ¿Sí? ¿Dice en Cristo? Sí. ¿Sí? Miren sus Biblias. Siendo muchos somos un cuerpo en Cristo. Pablo no dice un cuerpo para Cristo, sino un cuerpo en Cristo. La unidad nace de la relación con Cristo. No es una unidad institucional, no es una unidad forzada, es una unidad espiritual y relacional. Estamos en Cristo por fe, no por un decreto eterno, arbitrario, estamos en Cristo por fe. La unión con Cristo implica permanencia responsable. Ahora, hermanos, ¿qué significa esto de estar en Cristo? La expresión en Cristo es relacional, no mecánica. Describe una unión viva que comienza cuando la persona cree en el Señor Jesucristo. Romanos 5.1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Gálatas 3.26 dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo. Efesios 1.13, importantísimo, dice, habiendo oído, habiendo creído, fuisteis sellados. ¿Fuimos sellados cuándo? Habiendo oído y habiendo creído. El orden bíblico es constante, lo encontramos en otras partes, es oír, creer y ser unido a Cristo. Eso es congruente con las Escrituras. La unidad se mantiene cuando permanecemos en Cristo, cuando no imponemos control, cuando se reemplaza, hermanos, permanencia espiritual por control institucional, podemos decirlo de esta manera, surge el legalismo, surge una uniformidad forzada, pero no la verdadera unidad. Hermanos, y esto es clave, si no tenemos una relación estrecha con nuestro Señor, no habrá unidad en la iglesia. No va a haber nunca unidad en la iglesia y no vas a servir y poder ejercer el don que Dios te ha dado si no tenés una relación correcta, estrecha con Dios. Todo lo demás no va a funcionar. Prácticamente, o ponerlo de una manera práctica, ¿saben lo que sucede? Cuando estamos mal con Dios, decimos todo lo demás está mal. Cuando estamos mal con Dios, lo que antes del hermano no te gustaba, ahora te fastidia. Lo que antes te era sin importancia, ahora te hace mal. Lo que antes te entusiasmaba, ahora te aburre. Lo que antes era un deleite, ahora ya no te importa. Lo que antes, por ejemplo, en cuanto a servicio, disfrutabas e invertías a hacer, ahora es una pérdida de tiempo. La raíz de eso es que estás mal con Dios. Eso a veces es una regla. En el campamento con los jóvenes nos pasa. Que vemos a los jóvenes, ¿no es cierto? Y no solo a los jóvenes, porque esto afecta a todos. Cuando está mal con Dios, lo ves que no quiere participar en los juegos, está con malas actitudes, le molesta uno, el otro. Justifican sus acciones con no, porque me dijo esto, el otro, acá, allá. Y lo primero que le preguntás es cómo estás con Dios, y no lee su Biblia, no ora, está congregándose cuando puede, está mal con Dios.
Cuando estás bien con Dios, la relación es otra. Cuando estamos bien con Dios, nuestro corazón está cerca de Dios y Dios nos va confrontando y nos va moldeando y vamos cambiando nuestra manera de pensar. Entonces vamos sirviendo a la iglesia y ya, si alguien viene y por alguna razón te ofende, le voy a pasarlo por alto, voy a perdonar o lo voy a tratar de forma bíblica y voy a seguir sirviendo. Si de repente me toca barrer la vereda todos los días, no me voy a poner mal por decir que soy el único que lo hace, lo hago contento, sirvo a Dios con excelencia, porque estoy bien con Dios y lo que hago lo hago para Él. No importa si los demás lo hacen, no importa si los demás me reconocen, importa que Él lo ve, lo hago para Él y estoy bien con eso, entonces eso me hace estar bien con los demás. Si no tenemos una relación estrecha con nuestro Señor, no habrá unidad en la iglesia. Como dijo, cuando estamos mal con Dios, todo está mal, incluyendo la vida dentro de la iglesia. La iglesia no es una audiencia o un organismo en sí. No venimos solo a recibir. Saben que es algo que muchas veces sucede. El creyente viene a recibir. Y esto se dice, voy a recibir. Voy a la iglesia a recibir. Ok, sí, está bien, recibimos de la palabra, en cierta manera es correcto, pero también venimos a participar. No solo venimos a recibir de la palabra, venimos a participar. No solo vengo a recibir el amor de los hermanos y de la palabra y quizá la exhortación, nomás, vengo también a participar. Vengo a recibir, pero también vengo a ver qué puedo hacer. ¿En qué puedo ser útil? ¿En qué puedo servir a Dios? El creyente no puede sentarse y que venga. Yo quiero recibir y no doy nada. No es como Dios quiere que vivas. El cuerpo no funciona, hablando del cuerpo, lo que es la iglesia, solo con espectadores. Si solo asistís y no servís, el cuerpo está incompleto. Si decís no me necesitan, estás negando lo que el texto dice. Si decís yo no necesito a nadie, está fuera de lo que es el espíritu del Evangelio y lo que Dios dice en su palabra. Porque dice, y todos los miembros los unos de los otros. Y esta frase, hermanos, y todos los miembros los unos de los otros, es una frase tan radical, tan importante. Porque no solo pertenecemos a Cristo, sino que nos pertenecemos mutuamente. A eso se refiere, nos pertenecemos mutuamente. Mi vida espiritual afecta a otros. ¿Saben que una de las mañas que tiene el ser humano en general, no solo el creyente, es que cree que las cosas que hace mal no afectan a nadie? Si lo hago me embromo yo nada más. Eso es una mentira hasta inclusive dentro del mundo. Es mentira. Siempre nuestras acciones no solo nos afectan a nosotros, afectan a otros. Afectan a otros. Me acuerdo en mi trabajo una vez que había un efectivo que tenía inconductas apropiadas en la calle. Y él me decía, yo me manejo de esa manera. De última, el que va a perder el trabajo, va a tener problemas legales, soy yo. Y yo le dije, no, estás equivocado. Sí, vos vas a ser el primero en responder, pero me afecta a mí también. Porque yo estoy encargado, hoy de turno, y aparte, vos tenés un uniforme igual que yo, y después por vos señalan a todos. Entonces sí, afecta a otros. Entonces pasa a ser mi problema también. Nuestra vida espiritual afecta a otros. Si vos andás por la vida cristiana, manejándote como quieras, siendo miembro de una iglesia, afecta a los demás. Entonces no es tu problema solamente. No es tu decisión y no afecta a nadie. Afecta a los demás. Pero por la otra cara también tu fidelidad edifica. Así como el pecado tuyo te daña a vos y daña a otros, la fidelidad y tu manera correcta de manejarte te edifica. Nuestras decisiones, hermanos, importan. La responsabilidad personal tiene un impacto comunitario en la iglesia. Saben que la iglesia no cae por un decreto, la iglesia no tiene... hay iglesias que han cerrado sus puertas o han tenido divisiones enormes y por ahí el nombre de Cristo ha sido manchado. Y eso no fue por decreto divino porque Dios lo estableció así, sino por la negligencia de sus miembros.
Porque no es el plan de Dios que las iglesias cierren sus puertas y se destruyan. Eso no tiene que ver, y eso no es que estamos diciendo que Dios no sea soberano, que se escape de las manos de Dios, no. Pero no es la voluntad de Dios. Es por culpa de miembros que no entienden la importancia dentro de la comunidad de la iglesia. Hermanos, el cristianismo, este pasaje muestra, el cristianismo solitario es antibíblico. No existe cristiano independiente en el Nuevo Testamento. Búsquenlo. Cristiano independiente no existe. No existe la madurez aislada. Dios usa a otros para transformarnos. No, como vimos en la escuela dominical, una persona que se dice ser creyente, que ha puesto su fe en el Señor Jesucristo, que no se congrega fielmente, que no es miembro de una iglesia activa, un miembro activo, es un creyente que no está madurando, diga lo que diga. Quizás un creyente que lea la Biblia, un creyente que nos va a poner a cuestionar si ama a Dios, que puede amar a Dios, pero está sinceramente equivocado. Es como una persona que dice, yo estoy nutriéndome, yo estoy comiendo como debo comer. Ok, ¿qué estás comiendo? Pizza todos los días. Y nada más, pizza y Coca-Cola todos los días. Hermano, ¿qué pasa si comes pizza y Coca-Cola todos los días? En algún momento tu cuerpo detona, ¿no? Más que me has contado lo que hace la harina en exceso. Un creyente que se queda en su casa, que no participa, o aún si va a la iglesia fielmente, pero no hace, está ahí como un espectador, y dice, no, yo no me voy a comprometer en ninguna manera, lo vimos en la escuela dominical, en ninguna manera, no me puedo comprometer porque esto, por la excusa que fuera, es un creyente que no está creciendo espiritualmente, diga lo que diga. Dios utiliza a otros para transformarnos. No importa qué es lo que estés haciendo en la iglesia, utiliza a otros. Saben que esto también lo conté en la escuela dominical. El pastor, el misionero Leo Escobar y Ben, que está en González Catán también como misionero, Ben es mi cuñado, tenemos una relación muy estrecha entre los tres. Rendimos cuentas unos a otros. Ellos conocen las puertas más íntimas mías, espirituales, yo las de ellos, nuestras luchas, pues saben que el pastor tiene luchas también, no somos superhéroes, ¿no? Conocen mi debilidades, mi esposa también, por supuesto, pero ellos. Charlamos mucho y nos cuidamos. Ha habido momentos a lo largo de estos tiempos, de los años, lo que fuera, en que tanto yo a ellos como ellos a mí nos hemos corregido. Creía que estaba bien, creía que me estaba manejando bien y alguno de ellos venía y me decía, creo que esto que estás haciendo, o esta actitud que estás teniendo, o esto que dijiste, o esto que hiciste, no está tan bien, no está bien. Mirá, tal y tal cosa Dios dice y mirá, examinalo, ¿no? Lejos de decir, ¿quién sos vos para decirme? Vos también tenés tus defectos y todo. Causa una alegría, porque me aman y quieren lo mejor para mí. Y gracias a Dios que los tengo, y que si me estoy desviando me van a dar, o como yo digo, si estoy haciendo algo mal y estoy por destruir mi vida, agarrame a cachetazos, le digo, y él se ríe, le digo, venime a buscar y arrancame la cabeza a cachetazos, le digo, antes de que destruya todo. Y me dice, perdé cuidado, y nos cuidamos, y es una alegría porque quieren lo mejor para mí y me aman, y es hermoso tener a alguien que te diga, che, estás haciendo mal. No solo que a nosotros nos gusta que nos animen. Qué bueno, hermano, que estás haciendo esto, qué bueno, a mí nos encanta, pero no nos gusta cuando nos corrigen. Eso es orgullo, ¿no? Entonces, lejos de eso es como, gracias a Dios que te tengo. En el momento que yo me ponga mal porque me corrijan, hay un corazón equivocado. Hay soberbia, hay orgullo. Y el orgullo es la antesala del abismo, o sea, de la caída. Hermanos, necesitamos corrección. Necesitamos rendir cuentas unos a otros. Necesitamos comunión real.
no solamente un saludo dominical. Y la pregunta es, ¿cómo vivís tu fe, tu vida cristiana? ¿Conectado a los demás, a Cristo y a los demás? ¿O vivís aislado? Y vivir aislado, hermanos, no es solamente necesariamente no venir a la iglesia. Podés venir a la iglesia y estar aislado. Porque no te importa lo que los demás dicen, no te importa lo que los demás pasan, no participas en nada, no sos parte de nada. Tenés tus propios planes, tengo mis planes, mire, cuando termine de hacer mis cosas, lo que voy a poder comprometerme, todos engaños, todas excusas, todas cosas que el diablo utiliza para que sigas viviendo la vida cristiana cómodamente en una silla separado de la comunidad, de la iglesia, y no es el diseño de Dios. Dios no te salvó y te sacó de la esclavitud del pecado y te salvó para que vos andes por la vida solo. No es el plan de Dios. Va mucho más allá que congregarse el domingo. Hay responsabilidad, lo estamos viendo en la escuela dominical. Y es un privilegio, no es un pesar. Hermanos, debemos fomentar la participación, no la dependencia del liderazgo. ¿Saben lo que es dependencia del liderazgo? Todo depende del pastor y por ahí 1 o 2 líderes o lo que fuera. Ellos hacen todo. Y nosotros nos sentamos a recibir. No, debemos fomentar la participación. Por eso es tan importante, tengo la tarea, el privilegio de parte de Dios de capacitar a los creyentes. Por eso lo he dicho y vamos a tener reunión de hombres este año, que más allá de que no, por ahí Dios no te llame a ser pastor, todo hombre tiene que poder preparar un sermón y compartir un devocional con otro. Todo hombre tiene que poder participar en alguna manera. No está bien de la dependencia del liderazgo, que el pastor haga todo. No. De acuerdo a cada uno que tenga un don, tiene que haber una participación. Enseñar que cada creyente es responsable de su crecimiento. Cada uno de ustedes es responsable de su crecimiento. Yo no les puedo obligar a crecer, a tomar decisiones. Ustedes deben tomar decisiones. Debemos aprender a valorar todos los ministerios, visibles e invisibles. Todos son importantes. Debes descubrir, hermano, cuál es tu función dentro del cuerpo. ¿Cómo descubrís cuál es la función dentro del cuerpo? Sirviendo. No es que te levantás a la mañana y ¡oh! Ayer no sabía y ahora sé tocar la guitarra. Milagro. No. ¿Cómo sabes cuál es tu función dentro del cuerpo? Dios, ¿cómo te sirviendo? Vas sirviendo en esto, en lo otro, ¿no? Esto no tanto, hasta que encontrás y decís, esto me da paz, esto, acá es el lugar. Y Dios empieza a obrar de manera tremenda y la iglesia se empieza a enriquecer de eso y es como, acá, este es mi lugar. Y cuando llegamos a eso debemos servir con humildad, no por reconocimiento. No llegar a eso para ser reconocidos, sino con humildad. Hermanos, Romanos capítulo 12, versículos 4 y 5 nos recuerda lo siguiente. Somos muchos, pero no aislados. Somos diferentes, pero no estamos divididos, que es una gran diferencia. Somos responsables, no autosuficientes. Dios provee la gracia, pero espera nuestra respuesta. Dios no te va a obligar. No vas a venir así haciendo fuerza y sentís que el Espíritu Santo te está empujando y te trae obligado y estoy acá moviendo como si toco la guitarra. No funciona de esa manera. Dios provee gracia, pero espera nuestra respuesta. Dios forma el cuerpo, pero cada miembro debe funcionar. La iglesia crece cuando se somete a Cristo, cuando sirve con humildad y vive en una comunión responsable. Un cuerpo sano no es el que tiene un solo miembro fuerte, sino el que tiene todos los miembros funcionando. Creo que está ahí. No tendría que estar. Un cuerpo sano no es el que tiene un solo miembro fuerte, sino el que tiene todos los miembros funcionando, cada uno en su lugar, donde Dios
le ha puesto en su infinita sabiduría. Oremos. Padre amado, te damos gracias por el desafío de la palabra de Dios, Señor, en entender todas estas cosas importantes, Padre, de que tenemos que vivir en unidad entre nosotros, sirviendo los unos a los otros, sirviéndote a ti, Señor, con el corazón adecuado, Padre, pero entendiendo que tú has dado dones a cada uno de nosotros y que ellos vamos a descubrirlos sirviéndote a ti, Señor, en el servicio mismo. Que no seamos solamente espectadores, creyentes que solamente vienen un domingo a sentarse y solamente recibir, sino entender que hay responsabilidades. Padre, que nos ayudes a madurar en este aspecto y entender que este es el diseño que tú has dejado claramente en las Escrituras. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, les invito a ponerse de pie para terminar la reunión con un himno más, un himno que a muchos por ahí les gusta, a mí en especial me gusta, Noble Sostén. ¿Sí? Mi sostén es Jesús, nunca en la lucha desmayar podré. Vida
muchas gracias. Vamos a escuchar el postludio y terminamos la reunión. Dejamos un versículo para la semana. Que el Señor nos bendiga.